Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678, transmitiendo hoy el aniversario de la muerte del matemático Manuel Sadowski, del cantante Luis Cardey y el luctuoso aniversario de la batalla de Waterloo. Buenas noches, compañeros columnistas del panel. Voy a presentar a nuestro invitado de hoy, que es el querido amigo Hernán Brienza. Bienvenido, Hernán. ¿Cómo le va? Hernán Brienza es politólogo, es periodista, es miembro del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego, es editorialista de Tiempo Argentino, es columnista político del programa Mañana es Hoy, el que conduce nuestro amigo Roberto Caballero, ha publicado infinidad de libros y ahora además colabora en Caras y Caretas y en Bacanal, si mi data no está mal. Y es un conspicuo hincha de River Plate. Bienvenido, querido Hernán Brienza, una vez más a este programa. Vamos a ir al primero de los informes de 678 de esta noche, que tiene que ver con algo que ha sido conocido hace poco, los precandidatos del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires. Vamos al informe. Los precandidatos del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires. Hoy se conoció la noticia de la no aceptación de Florencio Randazzo a la candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires que le ofreció Cristina. Florencio Randazzo ha desistido de formar parte de la primaria abierta, simultánea y obligatoria como precandidato a presidente de la Nación. De igual forma, no ha querido participar como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y respecto específicamente de lo mío, yo no me he bajado de la candidatura, pero soy un hombre del Movimiento Nacional Peronista y que voy a ser y voy a estar en el lugar que mi proyecto político estime oportuno y conveniente. Finalmente la decisión del ministro Florencio Randazzo de no ser candidato, no presidencial y tampoco en la provincia de Buenos Aires. La carta, la presidenta Cristina Kirchner, tal como me pediste, te acompañaré hasta el final de la gestión para seguir transformando, porque mi compromiso con vos es inquebrantable. Te respeto como militante, te admiro como presidenta y te quiero como persona. Soy un hombre de palabra, creo fervorosamente en el valor de la misma y en los compromisos asumidos. No borro con el codo lo que escribo con la mano, por eso no puedo aceptar ser candidato a gobernador. Y tal como lo dije públicamente, después del 10 de diciembre seguiré defendiendo el proyecto desde mi lugar de militante. Fuentes oficiales aseguran que la presidenta nunca le pidió a Florencio Randazzo que se baje de su candidatura presidencial. Lo que sí, dicen estas fuentes, es que Florencio Randazzo no quería que el oficialismo le ofrezca a Daniel Scioli un candidato, como en este caso un acompañante como Carlos Zanini. Quería que solamente él, Randazzo, contar con un vice fuerte y que Scioli se arreglara solo. La presidenta le dijo: bueno, la verdad es que yo no quiero hacer favoritismo, me parece que no corresponde lo que me estás diciendo, me parece que tenés que competir en igualdad de condiciones. Si querés mi opinión, le dijo la presidenta, seguramente de la provincia de Buenos Aires te iría muy bien, pero esto es una opinión como compañera, como militante, como una presidenta que hace 8 años que ejerce el poder, que ha ejercido muchos puestos, esa es mi visión política. Pero vos querés presentarte, presentate. No me pidas que yo le saque el vice a Daniel Scioli, como acabo de hacer, de arreglar. Él me propuso que sea Zanini, yo le dije que sí, estuvimos de acuerdo y hasta ahí. Vos proponeme el tuyo y presentate si querés. A mí me parece que te conviene la provincia, pero presentate. Es decir, se niega absolutamente esta versión que dio Randazzo de la que la presidenta lo bajó a la provincia. La precandidatura a presidente de la Nación. La presidenta no ha cerrado esa puerta de que quien quisiera presentarse a competir como precandidato a presidente de la Nación lo puede hacer hasta el sábado a las 24 horas que cierran las listas para la presentación de las mismas en el tiempo y forma como indican el cronograma electoral. A la mañana había dicho acá mismo en la puerta que Florencio Randazzo no iba a ser candidato ni a presidente ni a gobernador. Usted ahora anuncia... ¿Y dónde me vio que yo variara lo que dije? No, por eso. Usted anuncia que se puede abrir, con lo cual evidentemente algo sucedió aquí, porque Randazzo claramente hace un rato estaba diciendo que él quería ser candidato a presidente. No me entendió lo que dije, estaba a la mañana, usted no. No, a la mañana no. Por eso, entonces el que le transmitió mal. Lo que yo dije a la mañana es que había desistido de participar como precandidato a presidente y no había querido participar como candidato a gobernador. ¿A usted le consta
de acuerdo a lo que hablaron con la presidenta, de que se le ofreció ser el único precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires ayer cuando él declinó a su precandidatura a la presidencia? Pero yo se lo dije esta mañana. ¿Usted estaba a la mañana o no? Ah, yo lo dije esta mañana eso. ¿Pero existió para que él fuera el único precandidato? No, candidato. Aunque parezca un problema semántico, compréndame. Le dije, desistió de ser precandidato a la presidencia y no aceptó ser candidato a la gobernación. No aceptó participar de la precandidatura a presidente y no aceptó participar de la candidatura a gobernador. ¿Está bien claro? Lo de Scioli Zanini me parece una decisión más que acertada, porque expresa una gran síntesis, casi el 95% o más, de esa composición compleja, diversa que es el Frente para la Victoria, donde hay peronismo, radicales, intransigentes, socialistas, organizaciones sociales, sindicales, intelectuales, Partido Comunista, independientes. Esa diversidad multicolor está expresada mayoritariamente por Scioli Zanini. ¿Randazzo? Respeto su decisión personal, es válido que sea coherente con lo que expresó tiempo atrás, sí. Pero como esto es política y forma parte de un espacio colectivo, a mí me hubiese gustado que hubiese avanzado en la decisión del conjunto. Me gusta que lo respetes en lo personal, pero te interrumpo. Yo puedo pertenecer a un proyecto, pertenecer al proyecto del Frente para la Victoria y disentir. Digo, no estar de acuerdo y seguir creyendo que el proyecto es bueno, ¿o no? Sí, por eso mismo digo que respeto, pero no comparto la decisión. No compartir no significa que yo sea el dueño de la verdad. Si estamos jugando un partido definitivo y vos querés jugar de número 4 y el técnico dice que juegue de número 6 y vos preferís quedarte en el banco, es muy válida tu decisión. Sí. Porque otros jugarían aunque sea de aguatero, pero el equipo te necesita de 6. Pero vos me necesitás jugando, jugando bien, jugando de buen humor, jugando para divertirme, no me necesitas jugando mal. Está bien, pero la política no es buen humor o diversión, aunque hay que hacerla con alegría, sí, porque claro. El enojo y el odio no, si no a situaciones esquizofrénicas. Por eso. Pero respeto su decisión personal, lo valoro, pero políticamente me parece que fue un error, pero lo sigo teniendo el mismo aprecio y respeto que tenía antes. Sí. Como era de esperarse, los medios opositores se aprovechan de la decisión de Randazzo y súbitamente lo idolatran. Lo que sí hizo Randazzo fue ser coherente con lo que había dicho. ¿Qué opina del no de Randazzo a Cristina? Un acto de dignidad. ¿Saben qué pasa? Este hombre es peronista, está jugando al futuro. Él había dicho en su momento que él no quería ser gobernador de la provincia de Buenos Aires y respetó su palabra. En definitiva, Randazzo cumplió con su palabra. Por supuesto que para Randazzo significó un mandazo duro y la verdad que tenía una actitud de dignidad que uno debe marcar, ¿no? La decisión de Florencio Randazzo, en principio lo que tengo que decir es que a mí me sorprendió, y para bien. Me parece que está bien, queda muy preservado Randazzo para el futuro, ¿no? Claro. Quiero destacar, después de muchos años, un hecho de dignidad dentro del oficialismo, ¿no? Tuit de Florencio Randazzo. Que nadie se confunda. Yo apoyo todas las decisiones que toma Cristina. Ella conduce este proyecto del cual soy y seguiré siendo parte. Respecto de quién será finalmente el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, hace un rato Aníbal Fernández confirmó que Julián Domínguez, Fernando Espinosa y el propio Aníbal serán los postulantes. La presidenta o la jefa del Movimiento Nacional Peronista ha tomado la decisión de que la candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires se dirima en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, en las cuales competiré con mis compañeros Julián Domínguez y Fernando Espinosa y por supuesto quien les habla. Hemos estado hablando con los tres, más o menos tenemos muchos años de conocimiento y de relaciones personales como para definir cosas positivas y que sumen para la propuesta política en general, y entendemos que los resultados tienen que ser positivos. ¿El contrincante deseado en la elección es Mauricio Macri? No hay contrincante deseado, sin duda expresa el pensamiento de la derecha conservadora argentina. Nosotros expresamos un modelo social, él expresa un modelo de mercado, nosotros creemos en la solidaridad, él cree en la competencia.
Para nosotros la recuperación de Aerolínea, de YPF, fue una decisión de un Estado inteligente. Él cree que tiene que haber mucho menos Estado, nosotros creemos que tiene que haber una fuerte presencia social. Estos son dos modelos conceptuales y políticos que se enfrentan en la Argentina del siglo XXI. La realidad es que Néstor y Cristina hoy, el kirchnerismo hoy, es el peronismo actual. El peronismo de Perón y Evita, de la época de mis abuelos, de mi papá, es el Néstor y Cristina de hoy. Para mis hijos, yo tengo un varón, Juan, de 18 y Maga, de 16. Néstor es Perón para mis chicos, ¿sí? El día que murió Néstor no me olvido nunca. Yo fui como un ciudadano más a la salida del cortejo. El sentimiento de que vos veías en la juventud, en los más pobres, en los trabajadores, en los laburantes, y me mató y me enseñó tanto mi hija, y estaba con una bandera argentina y me abrazó y me dijo, papá, no va a haber nada igual. No va a haber nada igual a Néstor, papá, y llorando a mares. Por supuesto lloré yo, lloró mi mujer, lloramos todos. Decían los conservadores, hay que educar al soberano. Cínicos, nunca han hecho nada para hacer eso, nunca. Nunca a la derecha le ha importado eso. Gobernar es poblar, nos decían, mentira, gobernar es educar. Gobernar es formar a los hombres y a mujeres del mañana que nos van a dar una Argentina distinta, comenzando por la provincia de Buenos Aires. No a los proyectos de los cachivaches, nos han dicho ya, por lo menos una propuesta clarísima de la derecha. Volver a privatizar la FJP, volver a privatizar las líneas argentinas, terminar con el fútbol para todos, todo lo que tiene que ver con el pueblo. Cuanto más daño se le hace al pueblo, pareciera ser que más felices son en este sentido. Porque cuando en un país no hay oposición, como en este país, la oposición la ocupan los medios. Con lo cual, esta historia que ya conocemos respecto del poder real que no va a las urnas, la queremos reivindicar para nosotros, ser los que debemos ser por mandato de los bonaerenses en este caso. Bueno, discusión política en el Frente para la Victoria y después chimentos y preparaciones en la oposición. Hernán Brienza, su opinión, su palabra. No, yo quiero empezar haciendo un análisis un poquito más macro, ¿no? Yo siempre pienso en el 73, cuando la muchachada creía que la revolución estaba a la vuelta de la esquina y Perón miraba que lo que estaba a la vuelta de la esquina era el golpe a Allende en la Casa de la Moneda, ¿no? Y creo que hay una etapa que se abre, que es una etapa que me parece que hay que mirar. También hay que mirar qué pasa en Brasil, hay que mirar qué pasa en el continente, hay que mirar cómo se realinean algunas cuestiones en el mundo, como para pensar que también allí hay una clave de lectura para actuar en política, y pensando también que ocurre algo en la sociedad argentina. La sociedad argentina pareciera, por señales que emite, que duda entre una moderación respecto de algunas cuestiones políticas, y los candidatos que mejor medían son aquellos que practicaban una moderación, con lo cual una conductora o un conductor debe leer esas señales que emite una sociedad para ver qué decisiones toma. A partir de ahí, digamos, los dos precandidatos a la presidencia que quedaban por el Frente para la Victoria no eran los dos candidatos más de izquierda, por decirlo de alguna manera, no eran los candidatos que para mí representaban cabalmente la transformación y la profundización del modelo. Lo escribí hace 15 o 20 días. Digo, había diferencias entre Randazzo y Scioli, pero no eran diferencias como para dar la vida por Randazzo o dar la vida por Scioli. Me parece que ahí había dos expresiones diferentes de un peronismo que a mí, por ejemplo, yo creía que Randazzo elaboraba una mejor interpretación del peronismo que a mí me interesa y que estaba más cercano al kirchnerismo, y lo escribí, lo hice público, porque me pareció que allí había algo que aportaba una lógica más de continuidad, pero no demasiado entusiasmado con esa posibilidad de continuidad. A mí me preocupa lo que pasó esta semana, porque la información sobre cómo fue la reunión
entre Cristina y Randazzo es imposible saberla. Quien diga eso es o contado por uno o por otro, por lo tanto nunca la realidad es contada. Claro, está bien, está bien. La información que tengo yo es que no le dijeron que se baje, que le dijeron que siga participando, que Randazzo quiso bajarse en función del vicepresidente que le ponían a Scioli. Y cuando uno piensa el vicepresidente que le ponen a Scioli, es muy inteligente poner un hombre que es uno podría decir el top 3 del kirchnerismo al lado de Scioli. Uno puede decir el vicepresidente no es una figura importantísima en el sentido de trascendente en la cotidianidad. Es verdad, el presidente en un sistema como el nuestro sigue teniendo gran importancia decisoria. Es cierto, pero también te marca un clima de época y también te marca varias cosas. Primero, la lógica de unidad entre los gobernadores que apoyaban a Scioli porque sabían que Scioli ganaba, los intendentes que apoyaban a Scioli porque sabían que Scioli ganaba, que uno podría decir es el pejotismo tradicional. Con Mazzanini es el riñón o el corazón del kirchnerismo, digamos, la bomba de nafta del kirchnerismo, uno podría decirlo. Entonces, me parece que esa fórmula, si bien obviamente nunca te deja contento que el primero no sea el más cercano a vos, me parece que estaba bien estructurada y me parece que era interesante. A mí lo que me preocupa es, y de algún punto también me decepciona, digo, ¿por qué se bajaría Randazzo si nadie se lo obligó? ¿Y por qué no acepta la provincia de Buenos Aires? Más allá de su decisión personal. La gobernación de la provincia de Buenos Aires es el segundo hombre más poderoso de la Argentina. El segundo presupuesto de la provincia de Buenos Aires después del Nación. Tiene 14 millones de habitantes o más, me parece. Digo, es un gran lugar de decisión y de acción política y de transformación política. No es un puesto menor. A mí me preocupa que si una persona dice ser leal al proyecto, no quiera cumplir ni siquiera con un consejo que le da, no digo una orden, un consejo que le da la presidenta de la Nación, que es la conductora del espacio. A mí eso me llama la atención, me hace dudar. Digo, si ahora que es ministro de la presidenta no sigue los consejos de la presidenta, el 11 de diciembre, ¿seguiría los consejos de la expresidenta? Y a mí me produce mucha duda ese planteo, ¿no? Yo digo, no quiero hablar en términos viejos como lealtad o ese tipo de cosas, pero digo, hay que cuestionar también qué tipo de continuidad ofrece una persona que no es capaz de acatar un consejo de una conductora. A mí me parece que ahí hay algo disfuncional, hay algo raro. Y después me preocupa cierta construcción que se hace, digo, más allá de operaciones periodísticas, operaciones políticas, operaciones mediáticas, operaciones por internet. Digo, me preocupa la construcción de un personaje en oposición a la conductora que sea muy alabado por los enemigos de la conductora. Eso me parece que es claramente preocupante. Y me parece que hay que reflexionar sobre algunas actitudes o algunas formas de opinión que me parecen muy valiosas, que creo que querían ir a unas PASO para elegir. Digo, yo creo que en las PASO Randazzo perdía y eso iba a dañar la posibilidad también de acompañar a Daniel Scioli por parte del kirchnerismo, acompañarlo muy de cerca, digo, casi haciéndole cuerpo a cuerpo como Reina Maradona en aquel partido de Perú. Digamos, pero si Scioli, la interna, la gana 85-15 a Randazzo, la lectura que hacen los medios de comunicación el lunes en la mañana es el candidato a la presidenta Ultra K perdió con Scioli 85-15. Y a mí me parece que eso no está bueno. Pero al mismo tiempo, si el candidato del Frente para la Victoria pierde con Macri en las PASO y le dan el título de Macri es el candidato más votado, tampoco me parece que sea una buena táctica. Uno puede, estamos hablando de tácticas, pero también hablamos de estrategias, ¿no? Digamos, ¿qué quiere el peronismo para los próximos 4 años?
quiere profundización, quiere ver qué pasa en el mundo, quiere ver qué pasa en Brasil. Eso es estrategia. Digo, ¿hacia dónde va el peronismo? ¿Cuál es la discusión que se va a dar el peronismo? Yo creo que esa discusión hay que darla. También es cierto que hay gran sector del kirchnerismo que siente cierta desazón. Yo lo escribí el domingo. Siento cierta desazón. Digo, a mí me gustaría que se participe más, que se debata más, que se discuta más no solamente la fórmula, sino hacia dónde va el peronismo, qué es el peronismo, qué es el kirchnerismo. Entonces, cuando vos ves que los que estaban con Massa vuelven y ocupan lugares en el conurbano bonaerense, vos sentís cierta desazón. Podés decir, ¿por qué si hay compañeros que estuvieron peleándola cual hijos mayores de la parábola del hijo pródigo, ahora ven como se mata un cordero en festejo porque vienen los chicos que estaban con Massa? Se produce cierta desazón por eso. Digo, y que me parece que es atendible, pero creo que también hay que pensar en términos estratégicos hacia dónde va el proyecto, hay que pensar en términos tácticos cuál es la mejor táctica para ganar o ganar, porque en octubre hay que ganar o ganar. Y yo creo que lo que hace la presidenta es de un espíritu de grandeza importante. Digo, ¿por qué lo digo esto? Porque la presidenta podría jugar a perder y intentar volver en el año 19 como una gran operativo clamor. Y yo creo que la presidenta decidió cuidar el modelo, aun cuando los candidatos no sean los candidatos con los cuales ella hubiera soñado. Y me parece que ahí hay que pensar algo. Digo, si Zanini, por ejemplo, no daba el 60% de las encuestas, también es por algo. Hay algo que está diciendo la realidad que te está poniendo un freno, ¿no? Y no hay, la única verdad es la realidad, ¿no? Decía alguien a quien yo admiré mucho, más allá de pelearme, como me peleo con todo el mundo. Pero digo, me parece que hay que atender esas cuestiones, ¿no? Está muy bien, ya que el ranking canónico, ¿no? Primero la patria, después el movimiento, después los hombres y ahora Edgardo Moca. Bueno, hay muchas cosas en lo que dice Hernán. Me voy a concentrar más en lo que dice Hernán que en el informe, porque me parece muy jugoso para conversar. Voy a dejar nada más que una especie de testimonio, porque no se puede conversar en estos tiempos televisivos, pero yo relativizaría un poco los aires macro que recorren el mundo, porque mientras vemos que hay dificultades y tensiones en Brasil, ataques en Venezuela, hay sí, en esto vamos a coincidir, una presión imperial de nuevo tipo, esto es real. Pero si uno mira incluso un poco más macro todavía y mira lo que pasa en España, lo que está pasando en Grecia, que hay una verdadera crisis del proyecto europeo alrededor del caso griego. Yo diría que hay más síntomas de crisis del capitalismo global que de respuestas coherentes, nacionales y de desarrollos alternativos, eso es cierto, pero creo que la comparación con mediados de la década del 70, que es el caso que ponía Hernán de Perón y del golpe contra Salvador Allende, en esa década del 70 estaba naciendo el paradigma neoliberal y hoy más bien yo creo que está en una situación de mucha crisis, pero prometí que no me iba a meter mucho en eso y tampoco quiero abusar. Ahora, el tema más concreto de todos los dimes y diretes, esta versión televisiva que hemos escuchado sobre qué le dijo Cristina a Randazzo, a mí me parece, no me voy a meter en eso porque no me gusta ese tipo de discusión política basada en una información que nadie sabe quién se la dio, de dónde la sacó. No me parece que discutir públicamente de política sobre la base de que yo conozco cosas que vos no conocés, no me parece bueno. Ahora, yo digo, hay una pequeña cuestión para aclarar. O bien se trata de que se frena el proceso de la interna, y yo reivindico la interna, estaba a favor de que la interna fuera una ocasión de gran debate político y de dramatización, incluso de las cuestiones que estaban en litigio en materia de ideas, hago ese paréntesis, yo estaba a favor de eso, pero bueno, entiendo perfectamente que hay una decisión que obedece a una racionalidad más estratégica que, tomando cosas de lo que decía Hernán, prefiere que no haya una interna para evitar los traumas interiores en el peronismo, porque había una parte... Ojo, que yo creía esto, pero no estoy seguro de si yo tenía razón con esta especulación sobre las PASO. No sé. Yo no reivindico la posición que tuve al principio, ni la que digo, estoy dando una secuencia de las cuestiones tal como aparecen, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que la presidenta paró la interna. No es que esa versión de que le ofrece a Randazzo seguir en la interna no me parece sólida, porque proponerle a Randazzo que organice una fórmula para discutir con Zanini, eso no...
En algún lado está mal la esa señal es información. fuerte, sí. La señal es indubitable. No hay una señal, hay una definición, Hernán. Digamos, la versión que acabamos de ver en televisión, donde Cristina le dice, no, vos podés seguir en la interna. No tiene seriedad eso. La interna se terminó en el momento que se resuelve la fórmula Scioli-Zanini y hay que asumir eso como una nueva realidad. No hay interna porque una racionalidad estratégica más global aconseja no someter al movimiento plural y diverso que es el kirchnerismo a una tensión que podría enervar y complicar la elección de octubre, que como bien dice Hernán, la presidenta tomó el camino correcto de luchar por la victoria. La fuerza no terminaba en la precandidatura presidencial, sino que seguía con la candidatura a la gobernación, ¿no? La candidatura en la provincia es un tema que yo preferiría también hacer una reserva de que no es el mejor momento para hacer leña del asunto, ¿no? Porque ahora como Randazzo quedó afuera del juego, resulta y encima es elogiado, como suele ocurrir en estos casos, por todo el aparato mediático adversario, digamos, hegemónico, es una ocasión como para descargar angustias en la opinión sobre Randazzo. A mí no me gusta que Randazzo no haya aceptado la candidatura. Hubiera preferido, porque además creo que era un candidato que tenía un nivel de competitividad muy fuerte y es muy necesario ganar la provincia de Buenos Aires. Ahora, una vez que el hombre toma la decisión y lo hace sosteniendo su pertenencia al proyecto, lo dejo ahí. Me parece que no corresponde ir más allá. Cierro con esto. A mí me parece que efectivamente, como se desprende de todo el informe y también de la intervención de Hernán, de lo que se está discutiendo acá es de la relación histórica entre peronismo y kirchnerismo, ¿no? Es decir, si el kirchnerismo es un episodio fugaz en la historia del peronismo o es, como decía Espinosa en el informe, como decía acá en el programa, la expresión de época del peronismo, como también lo dijo la presidenta en la conversación, o Hernán, mejor dicho, en la conversación con Cristina, y Cristina lo ratificó con Rial, digamos. ¿El kirchnerismo es el peronismo de la época o el kirchnerismo es un movimiento pendular del peronismo que va camino de su agostamiento? Y yo creo que la jugada de la fórmula Scioli-Zanini apunta a pelear, nunca a asegurar ni a garantizar, porque en política no hay seguros ni hay garantías, pero a pelear la continuidad en el marco del pluralismo que es esencia del kirchnerismo, ¿no? Me pide pistas Cintia García, ¿viste? Sí, yo me sumo a todo lo que dijo Hernán, al análisis que él propone y que planteaba el informe, y me parece que hay un intríngulo que analizar entre la reunión entre Randazzo y la presidenta, así como en las del 2007 había mucho para analizar entre quienes lo condicionaban a Néstor para que Cristina no fuera candidata y todas esas instancias. Me parece interesante, y voy a citar una fuente porque fue Aníbal Fernández y lo considero un interlocutor válido, el que dice, Aníbal Fernández, que el planteo, para analizar qué pasó ahí, no sé, quién dijo a quién. El planteo fue de Randazzo a la presidenta, que no pusiera un candidato kirchnerista con la fórmula de Scioli. Y eso es lo que genera esta decisión del propio Randazzo de bajarse de la precandidatura. Y su decisión de no ser gobernador, ¿no? Cuestión que yo también coincido con Hernán. Yo pensaba que iba a decir que sí. Yo pensaba que, por su expresión sobre la continuidad, por la puja de poderes que están en juego, por lo que él podía, juntar en la provincia de Buenos Aires, me parecía que era interesante y que yo pensé que iba a decir que sí a una candidatura a gobernación, pero bueno, la realidad es otra. Pero me parece que pasa por ahí ese eje. Randazzo diciéndole a la presidenta que no pusiera un kirchnerista fuerte en la fórmula con Daniel Scioli. No entiendo esto. Yo digo porque después hay interpretaciones, pero o bien la presidenta lo pone a Zanini la fórmula, o se acuerda, para ser respetuoso de la pluralidad de versiones al respecto, se acuerda que Zanini sea vice de Scioli para terminar con la interna y le propone en consecuencia a Randazzo que vaya a la provincia, o bien Randazzo se retira, y esa parte directamente no la entiendo. No entiendo cómo Randazzo se podría haber quedado a seguir participando en la interna después que se forma la fórmula Scioli-Zanini. Si alguien me puede explicar eso, porque si no parece una versión un poco contradictoria. Es cierto que por eso yo hablaba de señal. Es cierto que ante la señal de Scioli-Zanini, uno diría la presidenta jugó su mejor ficha
la reina jugó al rey, ponele al alfil, con Scioli, por lo tanto ya eligió. Digo, es cierto. Ahora, también es cierto que uno puede ir a las PASO tranquilamente con una candidatura que no tiene por qué ganar. Y también es cierto que si yo fuera, el ajedrecista, pondría en Randazzo también un jugador propio, un alfil. ¿Por qué? Pues yo no estoy convencido, la verdad, perdóname, no estoy convencido de que Randazzo sea propio, como muchos creen. Claro. Yo creo que Randazzo no es propio del kirchnerismo y la presidenta no lo debe sentir como propio. Entonces, yo pondría, si yo fuera el ajedrecista, pondría a Zanini con Scioli y también pondría a Zanini con Randazzo. Pero no puede ser eso. No, ya lo sé. Pero lo que ¿Y a quién pondrías? No sé, pondría a Guado de Pedro, pondría a discutir con Zanini, a cualquier otro. Perdón, pero a lo que me refiero es, yo creo que ninguno de los dos era el caballo del comisario, por decirlo de alguna manera. Digo, perdóname que sea sincero en lo que pienso. Y yo creo que los dos debían ser acompañados por alguien que fuera estrictamente de confianza de la presidenta. Claro, es cierto que Zanini es el jugador más importante de la presidenta y está diciendo al hombre que más posibilidades tiene de ganar, yo pongo el jugador que más me representa. ¿Por qué? Porque ya sé que va a ganar. ¿Qué voy a poner? Voy a jugar a mi jugador más fuerte con el que va a perder. Eso no tiene racionalidad política en ningún salvo en el romanticismo quijotesco. Pero además no hay un hecho fáctico. Pero no se había hecho la interna todavía, ¿eh? A ver, pero no puede presentarse Randazzo todavía hasta el sábado. No hay un hecho fáctico, el hecho fáctico oficial, la información oficial es que Randazzo hasta el sábado puede presentarse como candidato. Pero ¿usted realmente imagina que, dado una fórmula Scioli-Zanini, podría haber una fórmula Randazzo-Kicillof? Eso no lo veo serio. Es impensable, digo yo, pero Sandra Russo tiene que hablar primero. Sí, a mí todas estas especulaciones me marean por completo. La verdad no voy a seguir por ese camino. Sí me pareció interesante algo que dijo Hernán sobre todas las cosas que faltan discutir, y lo uno con algo que observaba yo y que lo vuelvo a confirmar en el informe, que de un tiempo a esta parte solo se habla de peronismo y no se habla de kirchnerismo, sobre todo por parte de los candidatos. Me parece que esa es una redefinición que está pendiente. Y yo creo que es el peronismo, y como decía Espinosa, es la actualización del peronismo, pero no es solo eso, porque si no yo no tendría que estar sentada acá. Ajá. Yo no tengo cultura peronista, ni vengo del peronismo. Yo siempre lo entendí como el peronismo y algo más. Naturalmente el kirchnerismo peroniza a quienes nos sentimos kirchneristas, pero eso no implica que nos sintamos identificados con el peronismo, con el PJ, quiero decir, ¿no? Ajá. Y me parece que la campaña... Es otra cosa que el peronismo también. Claro, que es otra cosa que el peronismo. Es decir, es muy compleja la escena, pero me parece, y hay una identidad que, aunque nos parezca mentira y después de 12 años, es emergente en la Argentina. Es absolutamente emergente y contemporánea a nosotros. A mí me pareció interesante lo que dijo Espinosa sobre sus hijos, porque también hay muchos prejuicios con el PJ, con el peronismo, por parte de los sectores que se sumaron a este proyecto y que no vienen de ahí. Con el conurbano, con los intendentes. Absolutamente, y me pareció interesante la frase que dice Espinosa, lo vimos en el tape, que le dijo su hijo, que para él, que es un adolescente o un veinteañero, Néstor es su Perón, porque es la misma frase que le escuché decir a Patricio Musi, que es de la misma generación, o un poco mayor, y que también proviene de un padre intendente con larga historia en el PJ. O sea que me parece que por ese camino, que es el generacional nuevamente, vamos a, y con paciencia naturalmente, vamos a abrir, ¿no?, el espacio que necesita esta identidad política que repito, me parece que es tan novedosa después de 12 años que todavía no la terminamos de asimilar. Está muy bien. Yo antes de darle la palabra a Dante Palma, decir que ya en el 46 muchos no entendieron bien qué era el peronismo, y algo semejante pasa ahora. Querido Dante. Sí, bueno, varias cosas. Una, también yo creo como Hernán que ni Randazzo ni Scioli eran del riñón, y a su vez también creo como Edgardo que la decisión de poner a Zanini era un jaque mate. Salvo que, o sea, yo apenas me entero de eso, digo, bueno, salvo que dentro de 10 minutos Cristina diga el vice de Randazzo es Kicillof.
con lo cual tampoco tendría demasiado sentido, porque me parecería que sería exponer a la derrota, digamos, al otro alfil, si querés, en la línea de lo que decía Hernán. Pero me pareció lo más natural que al otro día inmediatamente Randazzo se reúna con la presidenta a resolver esto, o a confirmar lo que era una señal. Ahora, yo lo que creo también, pues, para no entrar en si le dijo, si no le dijo, quién se bajó, si no se bajó, a mí me parece que Randazzo se equivoca en la estrategia. Se equivoca en la estrategia de campaña. Es decir, anterior. Claro, Antes, exacto. O sea, claro. digo, a él le redunda, digamos, reivindicar la lógica más confrontativa. Él fue rehén de su propia estrategia. Pero digo, en el contexto de 7 precandidatos, no me acuerdo cuántos eran, eso le redunda, porque le saca ventaja frente a Julián Domínguez, frente a Rossi, frente a Tayana, que tenía una posición más moderada. Eso lo ubica, si querés, cabeza a cabeza, por lo menos a competir con Scioli. Ahora, después no puede volver. Me parece que en esa estrategia él quema las naves. Y también, ayer en el terreno de las hipótesis, uno pensaba, bueno, supongamos que le ofrecieron efectivamente la gobernación. ¿Y cómo hace para salir mañana en el acto junto a Scioli, después de haberle dicho que era el establishment, que era Clarín, que era Macri, que era... Bueno, entonces digo, ahí yo me imagino también a Randazzo frente a sí mismo diciendo, yo esto no lo puedo hacer, ¿no? Está muy bien. ¿Viste? Entonces digo, me parece que ahí hay algo que no se trabajó mucho y que también me imagino, creo que Hernán lo mencionaba también, yo creo que hubo un cálculo, porque a ver, vamos a ponerlo así también. ¿Por qué ir a las PASO en la provincia e ir con fórmula única en la nacional? Porque en un caso aumenta y en el otro caso... Claro, bueno, por eso, porque a ver, lo que yo creo es que efectivamente, siguiendo la lógica de Randazzo, iba a haber un daño tal en la nacional que Cristina prefiere bajarlo. Cosa que no sucedería, aparentemente, entre los 3 candidatos que no se han tirado con misiles, ¿no? Ahora, yo le perdonar, yo digo, Otacé se fue con Massa y ahora va a ser, va a tener una interna con las PASO en el Frente para la Victoria. Digo, no es tan terrible el peronismo esas cosas. No, claro. Digo, la verdad que no es tan tremendo que Randazzo se haya en campaña discutido con Scioli y después. Yo creo que hay una épica sobreactuada que me parece que no fue conveniente ni siquiera para el propio Randazzo, que por ahí fidelizó algún decil del kirchnerismo, algún sector del kirchnerismo que veía en Scioli a un enemigo mortal, digamos. Que me parece que ahí esa épica centralizó eso, pero yo no sé si yo creo que Randazzo tranquilamente podría ser candidato. No, además, a ver, con Edgardo también. Si me preguntabas a mí antes, para mí, estratégicamente, hubiera sido mejor unas PASO con 2 candidatos. Pero a ver, pero yo creo que le hubiera hecho daño, me parece. Me parece que finalmente que Scioli era un número puesto, sí, un número puesto en las encuestas. También, como decías vos bien, creo que los gobernadores apoyaban a Scioli, los intendentes de la provincia apoyaban a Scioli, los números no le daban a Randazzo, el que iba a ganar era Scioli. A su vez también se daba esta situación en la cual seguramente uno podría hacer esta otra lectura y decir, ir Scioli y Randazzo a las PASO es mostrar a Scioli como ganador, porque Scioli le iba a ganar. Pero era una apuesta samurái, muchachos. O sea, Randazzo, Sí, no. Uribarri también era muy kirchnerista, pero jamás llegó al punto de Randazzo. Él hacía esa o no hacía, y era esa o morir. Bueno, esto sucede, ni siquiera en Menem, Cafiero, una interna con expresión tan dura. Pero además, ¿se imaginan ustedes 3 meses de acá? Perdón, ya con esto cierro. Sí, Orlando. 3 meces, cierro no, voy a seguir hablando. 3 meses de campaña Randazzo matando a Scioli. No, te digo. Digo, eso desgasta a Scioli, desgasta a Randazzo. Y si vos haces una campaña tan brutal, lo que hay que preguntarte es ¿para qué intereses estás jugando? Exactamente. Digamos, ¿no? Cintia quería aclarar algo y Orlando que nos queda Sí, muy breve. Digo, me parece este dato concreto, ¿no? Si le pidió o si no le pidió. Cristina, cuando pide un baño de humildad al resto de los candidatos, tampoco le pide a los candidatos que se bajen. No lo cita a Rossi, a Uribarri, a ¿quién más? Me estoy olvidando Tayana. a Tayana. No lo cita para decirles que se bajen. Es la dimensión de las palabras lo que comprenden estos candidatos militantes del proyecto. Acá me parece que pasó lo mismo. Me parece que es Randazzo el que no comprende la dimensión, respetuosamente lo digo, pero creo que no toma conciencia o no quiere comprender la dimensión de, como decías vos, la jugada que hace Cristina con Scioli a elegir a Zanini. Me parece que ese es el núcleo de lo que está pasando. Yo creo que la presidenta debe estar muy enojada con Randazzo.
digamos, porque me parece que había un lugar que ocupar. Randazzo es un hombre valioso para ocupar un lugar y ese lugar, dada la instancia, la decisión de Zanini acompañando la fórmula, él tenía un lugar lugar valioso que ocupar. ¿Sabes por qué debe estar enojada? Dije que iba a seguir hablando. ¿Sabes por qué? Déjamelo hablar a Baroni. Sí, no, ya sé. ¿Sabes por qué debe estar muy enojada con Randazzo? Porque la presidenta le dio el corazón de la función que era el transporte para que él se luciera y dio millones y millones de pesos y dólares para que él pudiera llevar adelante una gestión que lo catapultara políticamente y al mismo tiempo lo hizo correr en unas PASO y unas elecciones que le permitió tener la posibilidad de enfrentar a Scioli y la verdad es que no le dio en términos de encuesta y me parece que debe estar muy enojado desde la ingratitud, que creo que debe pensar que hay una... No quiero ser exégeta de la presidenta porque después pero digo, me parece que yo si fuera la presidenta de la Nación, la verdad sentiría un alto grado de ingratitud ante una persona que vos le das todo para que compita, le das el mejor chiche para que haga campaña, no le da, vos le decís, bueno, mirá, no te da, bajá a Buenos Aires si querés, te aconsejo que bajes a Buenos Aires, y vos decís que no. Es como un mal pago muy fuerte. Por eso yo y te presentaste como un continuador del proyecto. Sí, claro. Orlando Baroni, compañero Orlando Baroni. Escuchando el apasionamiento político, tal vez coincida con Sandra en la primera frase que dijo, me marean las especulaciones, yo voy a ir por otro camino. Y obviamente, frente a los que saben, me refiero a analizar, a eso me refiero. Ajá. Yo he escuchado tantos análisis de ayer y antes de ayer como analistas hay. Obviamente que un analista tiene una inteligencia argumental que parece que dice la verdad. Algunos aciertan y otros desaciertan, porque si todos los analistas fueran, correctos en el análisis, no habría tantos y tanta diversidad. Otra cosa que quiero decir es esto. Había una frase de Perón, no hay que sacar los pies del plato. Yo creo que la frase se podría parodiar o transformar hoy y decir, no hay que sacar los pies del proyecto. Cambiamos proyecto por plato. Otra cosa que me importa es, algunas referencias hubo de Randazzo. A veces el candidato, en este caso, estoy hablando sobre hechos, no sobre especulaciones, este precandidato, este buen ministro y buen gestor, tal vez alentado por una parte, un sector muy fuerte del kirchnerismo, cometió esos errores que vos marcaste. Porque esto que le pasa en un deporte, voy a hablar de fútbol que todo el mundo sabe, todos. En el fútbol vos alentás a un jugador que hace una gambeta, un sombrero, si saben lo que es una jugada de esas malabares, y la tribuna te alienta y vos te pasás haciendo sombrero y no llegás nunca al gol. Entonces no hay que hacerle caso a veces a la tribuna, hay que hacerle caso al instinto. Lo segundo que quiero decir, que la presidenta, eso lo marcó un poco Moca, la presidenta, sobre los actores políticos, militantes, sectores de distintas... Piensa estratégicamente, como el jugador de ajedrez supera la jugada que hace el que está de la tribuna. ¿Por qué la supera? Porque para eso es el maestro jugador. Y por eso vos desde la tribuna decís, mueva el peón, mueva la... No, la presidenta hizo la jugada maestra superior mientras los otros estaban jugando al peón rey, al jaque a la reina. Es decir, esto es lo que vale. Y siempre la conducción, no hablo ya del peronismo, hablo de una empresa, de un programa de televisión, de un sindicato, de una universidad. La conducción es importantísima. Si no, ¿para qué tenemos un conductor? ¿Para qué tenemos un... Hay que mirar siempre al conductor. Y cuando uno desvía con su propia personalidad y su gusto, como el caso citaron allí en el informe, el chino Navarro, querés jugar de 9, pero a vos te ponen de 4. Bueno, yo hablé último hoy, este es el lugar que me toca y lo acepto con gusto porque aprecio al director técnico, suponiendo que fuera él, o a quien decide que yo hable último y menos. Esta es una forma, no es obediencia de vida, es simplemente un criterio racional que se debe tener en cualquier lugar de la vida. No siempre uno se puede dar los gustos. Y lo otro que quiero decir, terminar, porque tendría muchas cosas para decir, es lo siguiente. A veces acá en este programa torcimos, en favor de Randazzo, naturalmente,
Hablo del programa, sobre todo del informe, no de nosotros, los periodistas, cada uno. El informe fue muy duramente crítico con Scioli durante mucho tiempo. Yo incluso una vez en voz alta, y si alguien me acompañó, dije, ¿por qué no venía Scioli acá? Han venido gente del gobierno de Scioli, no muchos, pero han venido. Me llamó la atención, alguien tan importante, a Scioli no lo consagran las encuestas. Ese es un error de lenguaje, de percepción. A Scioli lo consagra el pueblo argentino desde hace 12 años. Así, a mí me no es casual, no es pero es cierto. Bueno, es decir, las para darle el lugar que corresponde, porque si no sería muy mezquino. Que sean mezquinos los opositores, nosotros no seamos mezquinos. Y creo que en este caso el programa, yo me acuerdo de un Zócalo de hace no mucho tiempo. El Zócalo decía en este programa, para que entiendan las personas que me escuchan, es el epígrafe que va debajo ahora en este momento de mi imagen. En el epígrafe decía: Macri, Massa y Scioli, los preferidos de los buitres. Bueno, lo habían dicho los buitres. Lo habían dicho los buitres. Lo dijeron los buitres. Yo creo que, digo, me parece que es interesante llegar a este lugar, y a mí me parece que, la verdad, voy a decir una cosa que no debería decir. Creo que 678 es el programa que más debate en la Argentina. Creo que es el programa más interesante de todos. Y las últimas veces que he venido acá y hemos debatido, no he ido a otros programas porque no quería hacer leña de haber discutido acá. Yo discuto acá porque me parece que es un lugar que vale la pena discutir. Acá porque te escuchan y porque hablan. Dicho esto, yo creo que nos debemos el debate sobre Scioli también. Digo, para no decir, a mí me parece que lo peor que se puede hacer ahora es decir, no, Scioli ahora es ultra kirchnerista. La verdad es que no. El 11 de diciembre, posiblemente hay que ver qué hace Daniel Scioli. Yo el 15 de mayo, cuando Carlos Menem dijo que iba a poner de asesor económico ¿cómo se llamaba? Al Sogaray. Yo que había hecho la campaña en aquel momento, que era un jovencito que había hecho la campaña, dije que no pertenecía a este gobierno. Me apuré, me equivoqué, fui... Yo me apuré igual y estuvimos bien, creo. Pero bueno. El 15 de mayo dije que este no era mi gobierno. Claro. El 11 de diciembre yo puedo decir que este no es mi gobierno. O puedo decir, che, me sorprendió Scioli, y la verdad, Scioli me demostró que yo estaba equivocado. Y puede pasar que Scioli te dé una gran... me parece que tampoco hay que prejuzgar lo que puede pasar hacia adelante. Pero me parece que lo que no se puede hacer es, primero, negar todo lo que uno dijo, porque hay que ser coherente. Hay que ser coherente en estas cosas. No esconder lo que uno piensa, ser honesto en la hora de plantear las dudas que uno tiene sobre Daniel Scioli en muchas materias, pero materias que por ahí puede pasar que cuando sea presidente las surza de otra manera. No es lo mismo, aun cuando yo siempre creo que Bergoglio siempre fue lo mismo, su rol político no fue lo mismo como cardenal primado que como papa. Como papa sorprendió a muchísimos. Yo lo conocí a Bergoglio y me pareció que iba a ser un papado distinto, pero también puede pasar con Scioli, que una cosa sea como gobernador de la provincia de Buenos Aires y como presidente en un marco de una alianza táctica o estratégica con el kirchnerismo, sea un presidente determinado. Incluso hasta puede aportar un estilo de moderación y de negociación que hasta le sume algunas cosas al peronismo. Sería la mejor de las sorpresas. En un momento determinado, que como dije antes, es complicado para la lógica de la profundización y la pelea en el marco regional y en el marco mundial. Yo no tengo prejuicios, pero yo no voy a decir de ahora, no, Scioli ahora me encanta. Entre otras cosas, porque creo que además es una cuestión casi de feeling, no personal, sino cultural, político, ideológico. Posiblemente las cosas culturales que le gusten a Scioli no me gusten a mí. Quizás a Scioli yo le caiga antipático y no como a algunos otros dirigentes. Hay cuestiones personales también, cuestiones políticas. Esto es mucho más complejo de lo que uno puede imaginar. Pero me parece que lo que hay que hacer es honestizar, valga el neologismo, el debate en el sentido de, che, esto nos pasa, esto somos, esto dudamos, acá debatimos, y me parece que eso es enriquecedor 100% de lo que pasa, porque ninguno de nosotros es infalible. La verdad, nadie es infalible. Y me parece que el debate abre un juego que es
nos hace crecer a todos. Y ninguno quiere sacar como los pies del actores plato, me parece, políticos, tampoco, Claro. ¿no? Edgardo, querías decir, ya lo estamos yendo al corte. En 2 segundos Sí. una cosa que dijo Hernán. El tema no fue los zócalos. El tema no fueron los zócalos que hablaban de Scioli o los informes que hablaban de Scioli. El tema es que 678, por lo menos desde el 2012, que es donde soy participante, siempre tuvo una actitud crítica respecto de Daniel Scioli, siempre se señalaron las profundas diferencias de orden conceptual, no estético, sino conceptual, entre el modo de pensar de Scioli y el modo de pensar de Néstor y de Cristina Kirchner. Pero además, si queremos profundizar esto es un lindo tema de archivo. Pero es así como vos decís. Este es un lindo tema de archivo, porque si uno mira los archivos, por ejemplo, de junio de 2013, mayo-junio de 2013, cuando Massa preparaba las valijas, hay que seguir lo que decía Scioli en ese momento y hay que seguir lo que 678 decía sobre lo que decía Scioli, porque si no, es una especie de memento donde somos personas sin historia, claro. y aparece Scioli y Randazzo y digo, a mí me gusta Randazzo, a mí me gusta Scioli, como si no hubiéramos hablado nunca del tema en 678. Y me parece que termino agradeciendo esto que dice Hernán, porque es una valoración que yo la siento muy sincera sobre la capacidad de debate que tiene 678, la capacidad de lealtad para debatir con mucha fuerza y desde posiciones a veces muy distintas, sin perder la línea de la argumentación, ¿no? Ciertamente, y les aviso que quizás este debate siga por ahí 4 años, quien lo dice. Vamos a ir a un corte, cuando volvamos vamos a ver qué otras repercusiones tuvo la fórmula Scioli-Zanini y todo lo demás, porque 678istas somos todos en general. En Procrear seguimos trabajando para que miles de argentinos puedan alcanzar el sueño de la casa propia. En las últimas semanas sorteamos créditos para viviendas y terrenos. En Malargüe, 196. En Berazategui, 168. En Rafaela, 132. En San Martín de los Andes, 154. Y en Yerba Buena, 72. Y en los próximos días vamos a estar sorteando créditos en Granadero Baigorria, Santiago del Estero, Las Parejas, Lobos, Junín y Río Gallegos. Ya son más de 170.000 los créditos hipotecarios en marcha en todo el país. Los argentinos no queremos ser inquilinos. Los argentinos queremos ser dueños de nuestras casas. Desde el lanzamiento de Procrear, estamos construyendo 29.388 viviendas en 80 desarrollos urbanísticos. Todas con energía eléctrica, alumbrado público, agua corriente, red cloacal y gas natural. Completando una inversión estimada de 23.162 millones de pesos que beneficiará a más de 117.000 argentinos. Para más información, visítanos en procrear.anses.gov.ar. Procrear, cumpliendo el sueño de llegar a tu casa.